Saludos, comunidad de RDT. Espero que estén listos para escuchar una historia que tal vez los haga pensar dos veces antes de tomar un camino que no conocen. A veces, lo que parece una simple aventura en tierras desconocidas puede convertirse en algo que nunca esperaste, algo que cambiará tu manera de ver las cosas para siempre. Esta es una de esas historias. Todo comenzó en octubre del año pasado. Mi hermano Julián y yo decidimos hacer un viaje por carretera para visitar varios pueblos del centro de México. Él acababa de regresar de estudiar en Canadá y yo tenía unos días libres del trabajo. Nuestro plan era recorrer Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y parte de Veracruz, sin rumbo fijo, solo siguiendo caminos secundarios y dejando que el instinto nos guiara. El primer tramo fue como lo esperábamos. Pueblos tranquilos, comida deliciosa, gente amable y muchos paisajes que nos hacían parar cada media hora para tomar fotos. Fue en el cuarto día, ya entrando en una zona de sierra al norte de Puebla, cuando todo cambió. No recuerdo exactamente cómo dimos con ese camino. Íbamos bajando por una carretera llena de curvas, el sol estaba bajando, y Julián dijo que le había parecido ver un letrero de madera que apuntaba hacia un pueblo artesanal. Me pidió que diera vuelta, y como no teníamos prisa, lo hice. El camino era estrecho, de terracería, lleno de piedras y con la maleza metiéndose en la orilla. Aún así, seguimos. Algo nos decía que ahí encontraríamos algo único, diferente. Pero conforme avanzábamos, el ambiente se volvía más extraño. No había señal en el celular, lo que no nos sorprendió, pero lo que sí empezó a preocuparnos fue la niebla. Se formó de golpe, como si alguien la hubiera soltado desde algún punto de la montaña, y junto con la niebla, un silencio muy particular. No era el silencio típico del campo. Este era más denso, como si el sonido no pudiera atravesar el aire. Bajé la velocidad del coche. Ya casi llegamos, dijo Julián, aunque ninguno de los dos sabía a dónde. Solo seguíamos el camino, y el camino nos estaba llevando directo a lo desconocido. Después de unos 10 minutos así, salimos a una pequeña explanada con casas dispersas. No había autos, ni gente. Solo algunas casas de adobe, techos de lámina oxidada y humo saliendo de un par de chimeneas. El lugar olía a leña húmeda y se sentía más frío de lo que debería. Nos bajamos del carro, intentando averiguar dónde estábamos. Caminamos unos metros hacia lo que parecía ser una tiendita cerrada, cuando vimos a una mujer sentada junto a un fogón. Vestía todo de negro y tenía una trenza larga que le caía por el hombro derecho. No dijo nada. Solo nos miró. Nos acercamos con respeto. Le preguntamos el nombre del pueblo, si había señal o algún lugar para pasar la noche. Ella, con una voz baja y pausada, respondió: «Aquí no hay señal, y los forasteros no suelen quedarse». Nos sorprendió la respuesta. No sonaba grosera, pero sí como una advertencia disfrazada de amabilidad. Julián le preguntó si había algún hotel cerca o casa donde rentaran cuartos. La mujer dudó un segundo y luego dijo: «Don Melchor a veces renta un cuarto, si lo encuentran, pero no es seguro que los reciba. A veces elige, a veces no». Antes de poder preguntar más, se levantó, se envolvió en su rebozo y caminó lentamente hacia un callejón de tierra que se perdía entre casas viejas. No volvimos a verla. Julián dijo que siguiéramos explorando, así que dejamos el coche estacionado a un lado de la plaza principal y caminamos sin rumbo. Lo raro era que, aunque el pueblo se veía habitado, casi no había señales de vida. De vez en cuando se escuchaba una puerta cerrarse o pasos arrastrándose dentro de alguna casa. Pero nadie salía, nadie hablaba, y conforme la luz del día se desvanecía, sentí que algo nos observaba desde las sombras. Después de caminar unos 15 minutos, vimos una casa más grande, con un farol colgado en la entrada. Julián se acercó a tocar. Tardaron en abrir, pero cuando lo hicieron apareció un hombre alto, flaco,
con la cara arrugada como cuero viejo. Era don Melchor. Nos miró sin decir palabra durante varios segundos y luego, sin expresión alguna, dijo: «Pueden quedarse esta noche, pero antes del amanecer deben irse». Julián aceptó sin pensarlo. A mí no me convencía del todo, pero ya estaba oscureciendo y el frío era fuerte. La casa era más fría por dentro que por fuera. Olía a tierra húmeda y a hierbas que no supe identificar. Tenía una sola cama, 2 sillas viejas y un altar extraño con veladoras negras y figuras de madera talladas. Don Melchor nos llevó a la habitación. Nos dijo que no saliéramos en la noche y se fue. No volvió a hablar. Solo se escuchaban sus pasos apagados en el piso de madera. A las 11 de la noche, Julián se quedó dormido. Yo no pude. Había algo en esa casa que no me dejaba cerrar los ojos. Cada vez que intentaba, escuchaba ruidos afuera, como voces pero lejanas, risas suaves como de mujeres. En un punto, juré oír mi nombre, susurrado desde la ventana. Me acerqué y abrí un poco la cortina. Afuera, la niebla cubría todo, y entre la neblina vi figuras, 3, mujeres, de cabello largo, muy largo, con los rostros ocultos y los pies descalzos. Estaban paradas en círculo. Parecían rezar o cantar, pero sin palabras. Solo un murmullo que hacía vibrar el cristal. Me alejé del vidrio. El corazón me latía con fuerza. No sabía si despertar a Julián o no. Me quedé sentado al borde de la cama, escuchando, temblando, y entonces la puerta de la habitación se movió. Muy lentamente. Crujió como si alguien empujara con un dedo. Me acerqué, abrí despacio. No había nadie. Pero al fondo del pasillo, justo al final de la casa, se veía la silueta de una mujer, quietísima y con el mismo cabello largo. Volví a cerrar la puerta. Desperté a Julián. Le dije que nos fuéramos, pero él solo murmuró algo y siguió dormido. Tomé mi mochila, me puse los zapatos y salí de la habitación. En el pasillo ya no había silueta, pero se escuchaban risas. Bajé las escaleras temblando. La sala estaba iluminada solo por las veladoras del altar, y ahí, justo frente a ellas, estaba don Melchor, de rodillas, rezando en un idioma que no entendía. Me escondí tras la pared. Lo vi levantarse, apagar las velas una por una y luego quedarse de pie, mirando hacia la puerta. Dijo en voz baja: «Esta noche no se va nadie». Y entonces desde fuera de la casa escuché 3 golpes secos. 3, seguidos, como un llamado, y después el murmullo volvió. Salí corriendo de la casa. El pueblo ya no era el mismo. Las casas se veían más deterioradas, como si hubieran envejecido de pronto. Las mujeres de cabello largo estaban por todas partes. En los techos, en las esquinas, entre los árboles. Me miraban. No se movían, pero me miraban. Empecé a gritarle a Julián. Grité su nombre varias veces. No salió. Volví a entrar corriendo a la casa. Subí las escaleras. La habitación estaba vacía, pero sobre la cama estaba su mochila y su chamarra, y en la almohada un mechón de cabello largo y negro. No entendía qué estaba pasando. Julián no podía haberse ido así, sin sus cosas, sin hacer ruido. Su mochila estaba ahí, su chaqueta favorita, su celular, todo. Pero no él. Grité su nombre otra vez, corrí por toda la casa buscándolo. Revisé el baño, la sala, la cocina. Nada, ni rastro. Don Melchor ya no estaba. Y las veladoras negras que antes estaban encendidas en el altar, ahora se habían derretido por completo, como si hubiera pasado toda la noche. Pero apenas eran las 2 de la madrugada. Me asomé por la ventana. La niebla seguía densa, pero entre ella comencé a distinguir algo más. Figuras caminando en círculo, alrededor de la casa. Todas mujeres, todas con el cabello tan largo que les cubría el rostro. Vestían lo mismo, túnicas negras hasta los pies. Iban descalzas, aunque el suelo estaba cubierto de piedras. No hacían ruido al caminar.
pero el murmullo no paraba. Y lo peor fue que poco a poco comencé a entender lo que decían. No era español, era un idioma muy antiguo, pero algunas palabras me sonaban a náhuatl, otras como deformadas del latín. Repetían algo como Cuica ichpocatl, Tlatzcanilistli tecolotl. No sé por qué, pero sentí que lo estaban invocando. O peor, que estaban hablando de mí. El aire dentro de la casa se volvió pesado. Se sentía como si algo estuviera presionándome el pecho, como si no pudiera inhalar completamente. Salí de la habitación tropezando, bajé las escaleras como pude y tomé la puerta. Estaba abierta. Lo supe porque alguien la había dejado así, y en el suelo, frente al umbral, había un rastro. Era pelo, mucho pelo. Lo seguí. Caminaba sobre él casi sin darme cuenta. Mis pasos crujían sobre las piedras, y el cabello se deslizaba entre ellas como si marcara el camino. El pueblo estaba completamente transformado. Las casas parecían aún más viejas, algunas a punto de caerse. Pero lo más impactante era que ahora, en cada esquina, había figuras de madera clavadas en el suelo. Eran como pequeños tótems, todos con caras horribles talladas a mano. Algunos parecían humanos, otros animales deformes, y todos tenían cabello humano real pegado con cera. Quise correr, pero cada paso se sentía más pesado, como si el pueblo no quisiera dejarme ir. Me forzaba a seguir el camino del cabello, ese rastro absurdo que me llevaba hacia el bosque que rodeaba la aldea. Crucé entre árboles torcidos, con ramas que parecían manos apuntando. El murmullo seguía detrás de mí, pero ahora era más fuerte. Estaban más cerca. Volteé varias veces. No veía a nadie. Pero los pasos, las respiraciones, los susurros, ya estaban dentro del bosque conmigo. En un claro, vi una especie de altar circular hecho con piedras y huesos. Al centro, un árbol seco, pero que ardía sin consumirse. El fuego era azul. Frente al árbol, colgado de una cuerda, estaba Julián, no muerto, suspendido, con los ojos abiertos, viéndome. La cuerda estaba amarrada a la rama más alta, y él flotaba sin moverse, como si algo invisible lo sujetara por la espalda. Me acerqué llorando, le grité, le pedí que me hablara. Sus labios se movieron. No era para mí, susurró. Y luego, el suelo bajo mis pies se abrió. Caí. No sé por cuánto tiempo. Solo sentí que atravesaba aire húmedo, raíces, piedras, tierra. Cuando desperté, estaba dentro de una cueva. Un círculo de mujeres me rodeaba, todas iguales. Las de antes, las de cabello largo. Pero ahora se les veía el rostro, y no tenían ojos. Solo cuencas vacías, llenas de ceniza. Me susurraban cosas en el oído. Una de ellas se agachó, me tocó la frente con una rama y dijo: «Tú viste, ahora tú llevas la marca». No entendí, me desmayé. Y cuando volví a despertar, estaba en el asiento del copiloto, con el cinturón puesto. El coche estaba estacionado en la misma carretera por la que habíamos entrado. Eran las 6 de la mañana. No había niebla. No había rastro del camino de terracería. Era como si el pueblo nunca hubiera existido. Pero Julián no estaba. Llamé a la policía. Volvieron conmigo al lugar. Buscamos durante horas. Nada. No había señal del letrero de madera, tampoco del desvío. «Aquí no hay nada», dijeron. «Tal vez se perdió en la sierra», agregaron. Pero yo sé lo que vi, lo viví. Y lo peor es que desde entonces, cada vez que paso frente a un espejo, puedo ver a una de esas mujeres detrás de mí. He soñado con ellas casi cada noche desde ese día, y cada vez están más cerca. En uno de los sueños, don Melchor me dice que nunca debí salir del pueblo, que escaparme solo hizo que se aferraran más a mí. En otro, Julián me pide que regrese. Me dice que hay una forma de traerlo de vuelta, pero que solo puedo hacerlo si acepto la marca. No sé qué significa eso, pero desde hace una semana me despierto con tierra bajo las uñas, aunque no haya salido de casa. Fui con un brujo en Veracruz,
un viejo que conocía historias sobre pueblos atrapados en tiempo ajeno. Me dijo que hay lugares que no existen para todos, pero sí para los que son llamados, que a veces ciertas almas son elegidas por razones que nadie entiende. Me preguntó si vi un fuego azul. Cuando le dije que sí, se le fue el color del rostro. Ellas no olvidan a quien ha visto el fuego, me dijo. Ese fuego no es de este mundo. A veces creo que ya no soy el mismo. Hay cosas que ahora puedo percibir. Puedo oler la tierra mojada antes de que llueva. Puedo saber cuándo alguien va a morir con solo mirarle los ojos. No lo cuento a nadie, pero lo siento. Me arde la piel cuando alguien miente cerca de mí. Y en la nuca, justo donde una de esas mujeres me tocó con la rama, me salió una mancha negra que nunca se borra. He pensado muchas veces en volver a buscar el camino. No sé si para recuperar a Julián o para terminar lo que empezó. Pero siempre que intento acercarme a esa zona, me empieza a sangrar la nariz. Como si algo me empujara hacia atrás. Como si el pueblo estuviera ahí, escondido entre capas de realidad, esperando que yo vuelva. Y a veces lo juro, en la madrugada, escucho ese murmullo fuera de mi ventana. Siempre son 3 voces, siempre repiten lo mismo. El otro día, soñé que me asomaba por la ventana y vi a Julián parado en la calle, descalzo, cubierto de ceniza, con la cuerda aún colgándole del cuello. Me hizo señas de que lo siguiera, y cuando lo hice, en el sueño, la tierra se abría bajo mis pies de nuevo. No he vuelto a dormir bien desde entonces. El brujo me dijo que cada ciclo lunar que pasa sin cerrar el vínculo, las brujas se fortalecen, y que si la mancha en mi nuca se extiende más allá del hombro, ya no habrá retorno. He intentado buscar ayuda, pero todos dicen lo mismo. Eso no existe. Fue un trauma, una alucinación. Pero yo sé que no. Hace 3 días mi vecino desapareció. Salió a correr y no volvió. Hoy en la mañana encontré un mechón de cabello largo en la puerta de mi casa. No lo toqué, pero sé que no es de nadie que viva por aquí. Lo dejé ahí, y cuando regresé por la tarde, ya no estaba. No sé cuánto tiempo me queda. No sé si contar esto empeora las cosas, pero si estás pensando en hacer un viaje por carretera, en desviarte por un camino sin nombre, en seguir un letrero hecho a mano, no lo hagas. Algunos pueblos no están hechos para ser encontrados, y si los encuentras, asegúrate de no mirar a los ojos a las mujeres del cabello largo, aunque no tengan ojos, porque una vez que las ves, ellas también te ven a ti.